Hace 15 años, mi único hijo me dijo, vete al demonio, aquí no hay lugar para ti, y me cerró la puerta en la cara. No lo volví a ver hasta la semana pasada. Una carta apareció en mi porche, no tenía estampilla ni remitente, solo 9 palabras. Si estás viva, necesito que la críes. Ahora estoy huyendo con una niña que no debería existir. Una memoria USB llena de secretos por los que ya ha muerto gente, y una pequeñita que, mientras dormía, me susurró, no confíes en el hombre de la moneda. ¿En qué lío me metió mi hijo? Pero bueno, antes de empezar, dale like y suscríbete si quieres escuchar toda la historia. Y cuéntame desde dónde estás escuchando. Gracias. Me llamo Karen Whitmore. Ahora tengo 62 años. Y una simple carta cambió mi vida, 2 veces. La primera llegó un martes, 3 de marzo de 2025. Estaba pegada en la puerta de mi estudio, como si alguien la hubiera dejado ahí sin pensar. No tenía estampilla, ni nombre de quien la mandó, solo decía, Karen, escrito a mano. No había visto algo así desde los tiempos de los disquetes. Al principio ni la abrí, me quedé parada como tonta, en pantuflas, con una bolsa de chícharos congelados en una mano, y esa carta que me hacía sudar las manos. Yo sabía que era de Derek, mi hijo. La última vez que supe de él, me gritó que no había lugar para mí en su vida, que yo era la razón por la que todo se había roto. Vete al demonio, me dijo, y cerró la puerta con tanta fuerza que un portarretrato cayó al suelo. Eso fue en el 2010. Yo tenía 47 años, recién divorciada, con una maleta en una mano y mi orgullo en la otra. Él tenía 24, con grandes planes, comprometido, y, al parecer, cansado de cargar con el pasado de su madre. Esa noche dormí en mi coche, un Corolla plateado, con más pelos de perro que dignidad adentro. Me estacioné detrás de un Walmart y me quedé viendo el techo por horas, esperando sentir algo, coraje, tristeza, lo que fuera, pero no, me sentía completamente vacía. Es raro como uno se acostumbra cuando no hay de otra. Pasaron los siguientes 15 años como si fueran un solo día eterno. Sobreviví como pude, limpiando baños, cuidando enfermos, contando 2 veces cada peso antes de gastarlo. Después de 5 años, traté de dejar de pensar en Derek, o al menos lo intenté. Y ahí estaba yo, otra vez, en ese mismo porche de cemento todo cuarteado, viendo ese sobre que ya había empezado a mover mi mundo. Al final, lo abrí, 9 palabras, con tinta negra, en puras mayúsculas. Si estás viva, necesito que la críes. Tuve que leerlo 2 veces. ¿Criar a quién? ¿Una nieta? ¿El hijo de alguien más? ¿O me estaba volviendo loca? Adentro venía otra nota, escrita con más prisa. No llames a nadie, revisa la guantera. Eso era todo, sin firma, sin perdón, sin explicación, solo migajas dejadas por el mismo hijo que me echó. Me senté en las escaleras del porche, con la nota en la mano. Por un segundo, me reí, no porque fuera gracioso, sino por el descaro. Después de tantos años de silencio, ahora quería que soltara todo y me lanzara a lo desconocido. ¿Por qué me necesitaba? Debí haber tirado la carta y volver a calentar mi sopa en el microondas, pero no, en vez de eso, me subí al coche y me fui manejando. Supongo que hay cosas que una no puede evitar. La casa seguía ahí, igualita, mismo caminito, misma forma, tenía revestimiento nuevo y otros coches afuera, pero el garaje, ese no había cambiado. Seguía teniendo la misma abolladura en la esquina de abajo y la puerta todavía chirriaba horrible, como siempre. Ni siquiera tuve que forzar la entrada. La cerradura se abrió como si ya se hubiera rendido. Fui directo a la guantera. Sí, la de él, no la mía. Y ahí encontré un calcetincito azul de bebé, con una jirafita bordada. También había un celular de esos baratos, envuelto en servilletas, como si eso fuera buen empaque, y una carpeta con papeles legales. Eran documentos sobre custodia temporal y tutela. Sentí que se me revolvía el estómago. Todavía no sabía quién era ese niño, ni si esto era real o solo alguna locura de mi hijo, el mismo que me bloqueó por mandarle un mensaje de cumpleaños. Antes de que pudiera entender bien lo que estaba viendo, el teléfono vibró en mi mano. Era una llamada perdida, sin nombre. Abrí el buzón de voz. No era Derek. Era una niña. Su vocecita era bajita, como un susurro. Dijo, ¿eres tú la señora que se supone debe salvarme? Y en ese momento, se me fue el aire. No dormí esa noche. Me quedé acostada encima de las sábanas, con ese teléfono desechable bien apretado en las manos, como si fuera a desaparecer. Escuché ese mensaje una y otra vez, hasta que la batería se murió como a las 4 de la mañana.
y aún así, seguía escuchando su voz en mi cabeza. ¿Eres tú la señora que se supone debe salvarme? No sonaba asustada, sonaba cansada, como si hubiera esperado tanto tiempo para hacer esa pregunta, que ya hasta se le había olvidado cómo hablar. Y eso me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque recordé esa sensación, esa de estar atrapado en un lugar donde tener esperanza, solo hace todo peor. Ahí fue cuando supe que ya estaba metida en esto, quisiera o no. Así que cargué el celular y me puse a esperar. Caminaba de un lado a otro en mi cocinita, mientras la tostadora hacía ruido y el perro del vecino ladraba a la nada. Y como a las 10, sonó de nuevo. Otra vez sin número, el mismo susurro. Pero ahora él dijo que vendrías hoy. Y antes de que pudiera contestar, se oyó la voz de una mujer, más grande, más seca, con otro tipo de cansancio. Tienes hasta el mediodía. Y colgó, sin nombre, sin dirección, solo una especie de golpe al pecho, y un límite de tiempo. Me dejé caer en la silla de la cocina, intentando entender qué estaba pasando, como si fuera un rompecabezas en el que nunca quise participar. Pensé que tal vez era una prueba, o un truco, o uno de esos dramas que Derek armaba cuando su vida se caía a pedazos. Pero algo en la voz de esa niña no podía sacármelo de la cabeza, así que agarré la carpeta con los papeles, el calcetín, el teléfono y una chamarra que hace años ya no me quedaba bien, y me subí al coche otra vez, sin plan, sin saber qué esperaba. Solo tenía una indicación escrita con pluma azul, al reverso de uno de los formularios de custodia. Compañero de cuarto del Old Orchard Motel, pregunta por June. Tal vez fue una locura, tal vez fue una tontería, pero llega un punto donde la lógica ya no importa, cuando una niña te pregunta si eres tú la que tiene que salvarla. Y pensé, si esto no es real, me voy, pero si sí lo es, y no aparezco, jamás me lo perdonaría. Así que me estacioné detrás de ese motel todo viejo, justo antes del mediodía, con el corazón latiéndome como si estuviera a punto de entrar a mi propio pasado. Toqué 2 veces la puerta, esa que parecía no haber visto una mano de pintura desde que Butch era presidente. Me abrió una mujer alta y flaca, con los dedos amarillos por la nicotina y el cabello hecho un chongo todo desordenado. Me miró fijo un buen rato sin decir nada y luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Y ahí estaba ella, sentadita en el piso con las piernas cruzadas, tomando una cajita de jugo y abrazando una muñeca sin un brazo. Llevaba una chaquetita de mezclilla, unos rizos le tapaban la cara y tenía unos ojos demasiado tranquilos para una niña de 6 años. Juro que en cuanto me miró, todo se detuvo. No fue algo dramático, solo se sintió como si hasta el aire supiera que tenía que hacer una pausa. No lloré, no sonreí, no dije nada inteligente, solo asentí con la cabeza, como una extraña incómoda en un velorio. ¿Por qué? ¿Qué demonios le dices a una niña que parece haber vivido más cosas de las que tú podrías imaginar? La mujer, que supuse era June, solo dijo, llegas tarde. Luego me dio una bolsita de lona y me dijo, sin policías, sin nombres, sin preguntas, y que esto no es trabajo de niñera. La forma en que me miró después de eso, como si ya se hubiera quitado un peso de encima, me hizo pensar que ella sabía algo que yo no. Antes de que pudiera preguntarle nada, ya se había ido. Salió por la puerta sin decir adiós, sin una sola palabra más. Me dejó ahí sola con esa niñita, que no se había movido ni dicho nada, solo me veía, como si esperara a ver si pasaba alguna prueba, una para la que yo ni siquiera estudié. Me senté frente a ella, despacito, con cuidado, y le dije, soy Karen. Ella parpadeó una vez, sin hablar, y luego me extendió su muñeca, como si con eso me estuviera aceptando, como si al aparecerme, yo ya hubiera firmado algún contrato invisible. Y tomé esa muñeca rota con mucho cuidado, como si fuera el primer pedacito de ella que me estaban confiando. Y supe, en ese momento, que sin importar lo que Derek hubiera hecho o el desastre que viniera después, yo no iba a dejarla sola. Durante la primera media hora no dijo ni una palabra. Se quedó sentada en la orilla de la cama, moviendo los pies, abrazando esa muñeca como si su corazón latiera a través de ella. Y yo no la presioné. Pensé que si necesitaba guardar silencio para sentirse segura, yo no iba a ser la adulta que le arruinara eso. Así que abrí la bolsa que me dejó June. Traía un paquetito de jugos, 2 playeras, una carpeta gastada amarrada con una liga para el cabello, y un cepillito de dientes todavía en su envoltorio. Algo en la forma en que estaba empacado todo, tan ordenado, tan sencillo, me hizo sentir un nudo en el estómago, como si alguien supiera que esta niña no iba a quedarse mucho tiempo en ningún lugar. La volví a ver, tratando de encontrar algo en su cara que se pareciera a Derek, pero no,
no se parecía a nadie que yo conociera. Ni a él, ni a su ex, ni siquiera a Mónica, si es que ella era la mamá. Y me sentí medio tonta tratando de adivinar. ¿Por qué? ¿Qué importaba de quién eran esos ojos? Si ya no había nadie más que la cuidara. Cuando abrí la carpeta, lo primero que vi fue mi nombre, falso, en un papel de tutela temporal, firmado con unos garabatos que apenas si parecían la letra de Derek. Luego, un acta de nacimiento sin nombre de padre, y una madre llamada Mónica Fielding. Y ahí me quedé helada, porque lo último que supe de Mónica es que se había ido. No solo había salido de la vida de Derek, sino como si se hubiera salido del mundo entero. Algo escuché de un incendio, creo que vi una nota en las noticias, lo recuerdo más o menos, pero nunca quise leer bien qué pasó porque en ese momento no quería saber los detalles. Y de pronto, todo el silencio que había sentido empezó a tener sentido. Tal vez esta niña no era solo una niña, sino más como un fantasma. Iba de mano en mano, con extraños, desde que su mamá murió y su papá desapareció, y ahora, de alguna forma, había llegado hasta mi puerta, con nada más que una muñeca y unos papeles amarrados con ligas. Y sí, debería haber llamado a alguien, lo sabía, al DIF, a la policía, a quien fuera, pero entonces ella me miró de verdad, directo a los ojos, y me dijo con voz bajita, ¿estás loca? Tuve que tragar saliva antes de decir algo, porque entendí perfecto lo que quería decir, aunque no supiera cómo explicarlo, y le respondí, no, mi amor, no estoy enojada contigo. Ella asintió, como si con eso tuviera suficiente por ahora, luego se acercó un poco más y recargó su hombro en el mío, como si ya fuéramos familia, o como si yo fuera la primera adulta en mucho tiempo que no la trataba como si no importara. Nos quedamos así, sentadas un rato, yo con los papeles en las manos y ella recargada en mí, mientras en la tele pasaban caricaturas que ninguna de las dos estaba viendo. Y yo pensaba en Derek, en el lío en el que tuvo que meterse para dejar a una niña en esta situación, y luego desaparecer, en lo que me escribió, no puedo mantenerla a salvo. ¿Y por qué a mí, después de todo lo que pasó, de todo lo que dijo, y lo que nunca dijo, por qué confiar en mí justo ahora? Tal vez no era confianza, tal vez era desesperación, pero eso no cambiaba el hecho de que yo estaba ahí, y ella también, y nadie más iba a tocar esa puerta. Guardé los papeles en la bolsa, le puse una cobijita sobre las piernas y le dije que mañana íbamos a ver qué hacer. Aunque la verdad, no tenía ni idea, ningún plan, ninguna respuesta, ni siquiera una pista de por dónde empezar, solo ese nudo en la panza, y una niña que confiaba en mí más de lo que yo confiaba en mí misma. Y por primera vez en años, no estaba enojada con Derek. Solo me daba miedo de imaginar que tan grave tenía que estar todo como para que él, con todo y su orgullo, me buscara, para que yo salvara a su hija de algo que ni siquiera se atrevió a nombrar. Me desperté con el sonido de su respiración, suave, tranquila, como alguien que no había dormido bien en mucho, mucho tiempo. La miré, acurrucada bajo la cobija áspera del motel, abrazando a su muñeca rota con un brazo, como si me conociera de toda la vida, y no solo de hace unas 12 horas. Y me dolió algo en el pecho de lo natural que ya se sentía todo eso, como si ella estuviera destinada a estar ahí, aunque nada tuviera sentido todavía. La dejé dormir, me senté en la mesa del cuarto, revisando la carpeta otra vez, buscando algo, una dirección, una nota, una pista. Y entre los papeles, en medio de todo, encontré una foto vieja. Ahí estaba Derek, se veía de unos 25 años, más joven de lo que lo recordaba. Tenía el brazo alrededor de una mujer que no reconocí, y en medio de los dos, una niña algo borrosa, sonriendo demasiado, como si alguien le hubiera dicho que dijera, papas, pero no le dijeron por qué. Y en la parte de atrás, con la letra de Derek, decía, último buen día, junto con una fecha que no quería ni pensar, pero eso fue suficiente para hacerme moverme. Cuando Amy se despertó y se cambió la ropa, casi sin decir nada pero siguiéndome el paso sin hacer preguntas. Agarré la bolsa, la muñeca y a la niña, y la subí al coche. Manejé de regreso a Irvine, pero no fui a la casa, no estaba lista para eso. Fui al garaje, el que está detrás de la casa vieja, porque si Derek me dijo que revisara la guantera, tenía que haber una razón. Pensé que, entre menos gente me viera ahí, mejor. Así que estacioné el coche a 2 calles y caminé por el callejón, con el corazón latiéndome duro y la manita de Amy apretando la mía, chiquita, calientita, como si supiera lo que hacía. Pero yo no sabía, la neta, no. La puerta del garaje se abrió rechinando,
como si me hubiera estado esperando. Todo estaba igual, polvo, cajas, ese olorcito a pintura vieja y aceite de motor. Y sí, ahí estaba, la guantera, entreabierta, del primer coche de Derek, ese que destrozó en la universidad y nunca quiso tirar. Decía que tenía historia, lo que sea que significara eso. Cuando la abrí, encontré un sobre manila pegado con cinta, con mi nombre escrito con plumón, Karen. Adentro había una memoria USB, una pulserita del hospital con el nombre Emilia Fielding, ya casi borrado, y una hoja doblada. No era ningún documento legal, ni nada oficial, pero era la letra fea de Derek, sin duda. Decía: si encontraste esto, es que ya me fui de verdad. Tienes que saber que Emi no está segura. Con nadie más, solo contigo. No confíes en June. No confíes en Grayson. Dirán que están ayudando, pero no. No te detengas. Y hagas lo que hagas, no dejes que Brenner la encuentre. Me quedé ahí parada, con el papel temblando en mis manos, leyéndolo una y otra vez. El corazón me latía rapidísimo, los nombres no me sonaban, y las amenazas, ni las entendía. Entonces Emi me jaló la manga y me señaló un rincón del garaje. Ahí vi otra bolsita de lona, distinta a la que nos había dado June. Estaba escondida detrás de una silla de jardín vieja. La abrí y había dinero en efectivo, un celular de prepago y una Polaroid de Mónica cargando a un recién nacido. Tenía una fecha escrita que coincidía justo con la edad de Emi. Y en ese momento me di cuenta, esto no era solo un encargo. Era como seguir migajas, como si Derek supiera que no iba a estar para cuidarla, y dejó todo planeado. Lo peor fue darme cuenta que sí, que ya lo había estado planeando, que de alguna forma sabía cómo iba a acabar todo. Y me dio un miedo horrible, de esos que te suben despacito por la espalda, porque esto no era un tema de custodia, ni un pleito entre papás, era algo más feo, más oscuro, más peligroso. Y yo ya estaba metida hasta el cuello, con una niña que casi no conocía y sin nadie a quien pedirle ayuda. Así que cerré el garaje, regresamos al coche, y le dije a Emi que íbamos a ir a un lugar seguro, aunque, la verdad, no tenía ni idea de dónde era ese lugar. Pero ella solo asintió, como si confiara en mí, como si, después de todo lo que había pasado, yo fuera lo mejor que le quedaba. Manejé de regreso al motel con las ventanas un poco abiertas y el celular de prepago ahí en la guantera, como si me quemara, como si fuera a explotar si no lo sacaba. Emi venía medio dormida en el asiento de atrás, abrazando su muñeca como siempre, bien pegada al pecho. Y yo no dejaba de pensar en esos nombres que Derek escribió en la carta: June, Grayson, Brenner, como si fueran piezas de rompecabezas que ni siquiera son del mismo juego. Ninguna encajaba, pero todas me hacían sentir lo mismo, que alguien quería a esta niña, y no era por algo bueno. Sabía que lo correcto era ir directo con la policía, o a servicios infantiles, o con quien fuera que tuviera una placa, pero las palabras de Derek no se me salían de la cabeza: no confíes en ellos, no dejes que la encuentren. Y lo peor es que le creí, no porque se lo mereciera, sino porque su miedo se sentía real, y ese tipo de miedo no sale nomás porque sí. Así que estacioné del otro lado de la calle y me quedé mirando el motel unos 5 minutos antes de entrar. Todo se veía igual, la pintura cayéndose, la máquina de coca que seguía zumbando como si tuviera una abeja atrapada adentro. Nada se veía raro, hasta que entramos al cuarto. El espejo tenía los bordes empañados, como si alguien hubiera respirado sobre él, pero no habíamos estado fuera tanto tiempo como para que pasara eso solo. Y ahí, en una esquina del cristal, había una marca, como de un dedito, como si alguien chiquito, lo hubiera tocado. Fue entonces que noté que Emi también lo estaba viendo. No se veía asustada ni sorprendida, solo quieta, tranquila, como si ya lo esperara. Le pregunté bajito: ¿alguien entró? Ella asintió, despacito, luego susurró: vino mientras no estábamos. Y sentí como se me hizo un nudo en el estómago. Yo no le había contado lo que decía la carta de Derek, no le mencioné a Brenner ni a nadie. Y aún así, ella lo dijo como si ya supiera, como si esa persona fuera parte de su historia. Le pregunté quién era, y solo me miró y dijo: el hombre de la camioneta blanca. No sé qué esperaba que pasara después, pero seguro no fue lo que hizo. Se metió debajo de la cama y sacó un papelito doblado que yo no había visto antes. Lo abrió. De un lado tenía un dibujo. Éramos ella, yo, y un hombre sin cara que traía un palo largo. Podía ser un bastón, o quién sabe, tal vez un arma, no sé. Pero lo que me dejó fría fue la casa que estaba dibujada atrás de nosotros. Era igualita a mi casa vieja,
La misma casa de donde Derek me corrió hace como 15 años. Las persianas chuecas, el árbol seco, todo igual. Y no tenía idea de cómo Amy sabía cómo era esa casa, a menos que alguien se la hubiera mostrado, o peor, que la hubiera llevado ahí. De repente sentí que el cuarto se cerraba sobre mí, las paredes demasiado cerca, el aire muy pesado. Agarré la bolsa, metí nuestras cosas como pude y le dije que nos íbamos. Y ella no preguntó por qué, solo agarró su muñeca y me siguió, como si ya fuera algo normal para ella. Y tal vez para ella ya era normal, tal vez eso de ir de un escondite a otro se había vuelto parte de su vida, y eso me rompió un poco el corazón. Darme cuenta de que una niña de 6 años ya sabía cómo empacar sus cosas en menos de medio minuto. Cuando salimos del estacionamiento, vi la camioneta, no estaba estacionada, solo ahí, al otro lado de la calle, encendida, blanca, sin ningún logo, con los vidrios tan oscuros que seguro no eran legales. No me detuve a checar nada, no hacía falta, solo seguí manejando. En el retrovisor, vi cómo Amy apoyaba la cabeza en la ventana y decía en voz baja, no va a parar. Y no le pregunté cómo sabía eso, porque, la verdad, yo también lo sentía. No dejé de manejar hasta que se prendió la luz de la gasolina. Estábamos en algún lugar a las afueras de Bakersfield, ese tipo de lugar donde nadie te voltea a ver 2 veces. Yo, con pants viejos, y una niña abrazando una muñeca como si fuera su pasaporte. Y pensé que si íbamos a seguir huyendo. Necesitábamos algo más que advertencias raras y una pulsera vieja del hospital. Así que estacioné cerca de un restaurante con wifi gratis. Le compré a Amy un sándwich de queso y un chocomilk, aunque casi no comió. Saqué el celular de prepago y, por primera vez en años, busqué el nombre de Derek. No esperaba gran cosa, tal vez una foto vieja, algún dato de su trabajo o algo por el estilo. Pero lo que encontré me dejó helada. 3 artículos, todos de los últimos 2 años. El primero hablaba de cómo su empresa se fue a la quiebra después de una investigación por fraude. El segundo, de cómo su socio desapareció en el extranjero con varios millones de dólares de inversionistas. Y el tercero era un blog de un periodista que lo llamaba loco y hablaba de varias veces que lo internaron en hospitales psiquiátricos. También mencionaban una orden de restricción de su exesposa, y un caso de custodia cerrado que involucraba a una niña menor de 6 años. La foto que usaron ni siquiera se parecía al chavo que yo ayudé a criar. Se veía con los ojos hundidos, despeinado, como si tuviera más de 35. Se notaba que todo en lo que se había metido lo había ido acabando por dentro. Amy estaba ahí, sentada, moviendo las piernitas bajo la mesa, tranquila, hasta que le pregunté bajito, ¿te acuerdas de tu mamá? Y ella respondió, se llamaba Mónica, pero ya no está. Sentí un nudo en el pecho. Era la primera vez que me decía algo así, completo, sin que yo le sacara las palabras. Fue como si de repente se abriera una puerta sola. Así que solo asentí con la cabeza y no la presioné. En lugar de eso, abrí los documentos del caso de custodia, tratando de encontrar algo útil. Fechas, nombres, direcciones, lo que fuera, pero todo lo que Derek había dejado era vago, como si estuviera tratando de decirme algo sin escribirlo de forma directa. Fue entonces que me acordé de la USB que estaba en el bolso desde el día del garaje. La conecté a mi laptop, que estaba enchufada en una toma cerca del baño del restaurante, y esperé a que cargara. La carpeta se llamaba Prueba Brenner. Sonaba exagerado, hasta que la abrí. Había correos, audios, y una carpeta llena de fotos. Algunas parecían tomadas a escondidas, otras eran capturas de reportes policíacos, y había un video corto, de solo 22 segundos, donde aparecía Derek, con sudadera y gorra, hablándole directo a la cámara. Se veía más claro, más lúcido que en cualquier noticia. Decía, si encuentran esto antes que mi mamá, ya no importa, pero si tú estás viendo esto, es porque no pude detenerlos, y ella es tu única oportunidad. Y ahí se cortó. Sin explicación, sin contexto, solo esa mirada en sus ojos, como de alguien que vio algo tan fuerte que no lo pudo olvidar. Cerré rápido la laptop porque Amy ya me estaba mirando, no con miedo ni con preguntas. Solo me veía, y me di cuenta de que había estado aguantando la respiración todo ese rato. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero de algo sí estaba segura. Esto no era solo que Derek se hubiera vuelto loco o que hubiera arruinado su trabajo. Era algo más grande, algo en lo que había gente dispuesta a seguir a una niña de 6 años por varios condados. Y si el nombre del oficial Brenner aparecía en esa carpeta, entonces no iba a llamar a la policía, al menos no por ahora, tal vez nunca. Así que tomé la mano de Amy,
Pagué la cuenta y salimos del restaurante como si nada, como si solo estuviéramos de paso, pero en mi cabeza ya estaba planeando el siguiente movimiento. No como la ex de alguien o una niñera que falló, sino como la única persona dispuesta a proteger a una niña que no tuvo elección. Llegamos a un motel tranquilo cerca de Modesto, de esos viejos, con toallas rasposas y cortinas que no cierran bien. Emi se quedó dormida en minutos, envuelta en una cobija que olía a cloro viejo. Yo me senté en el suelo del baño, con la laptop en las piernas, y volví a abrir los documentos. Esta vez me enfoqué en el acta de nacimiento. Quería confirmar todo lo posible sobre Mónica Fielding. Las fechas coincidían demasiado bien, y necesitaba saber si esta niña que dormía en la otra habitación era realmente quien Derek decía, o si estábamos metidos en algo mucho más enredado. Y fue cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. En el acta de nacimiento no aparecía Derek, ni siquiera como padre desconocido. El espacio donde iba la información del papá estaba todo rayado, como si alguien hubiera querido borrar lo que decía con pluma. Así que me puse a investigar. Me metí en bases de datos viejas, en archivos de noticias antiguas, y encontré justo lo que no quería encontrar. Mónica Fielding fue declarada muerta hace 7 años en un incendio en su casa. Dijeron que fue un accidente, pero lo raro es que, según el informe oficial, ella no tenía familia viva ni hijos registrados, lo cual no tenía sentido, a menos que el niño no estuviera ahí, o que ni siquiera fuera su hijo. Y esa idea me revolvió el estómago, porque abría una puerta que ni siquiera sabía que existía. Una donde Emi no solo había sido olvidada o abandonada, sino borrada por completo, como si alguien hubiera querido esconderla a propósito. Y no sabía qué me daba más miedo, si todo eso era cierto, o si apenas estaba empezando a descubrir la verdad. Que alguien hubiera borrado su existencia, o que alguien pudiera venir a buscarla para regresarla. Eso era lo que más me daba miedo. Al día siguiente, las llevé a una clínica pequeña, de esas de atención rápida, y les dije que necesitábamos un formato médico escolar. Yo esperaba que eso sirviera para que nos dejaran ver algunos datos básicos. La enfermera fue muy amable, no hizo muchas preguntas, solo limpió la boca de Emi y le tomó los signos vitales. Mientras esperábamos, le pregunté, como si fuera algo casual, si podían hacer una revisión de datos. Le dije que no traíamos papeles, fingiendo que yo era una cuidadora despistada, no una mujer huyendo de algo. Ella dudó un poco, pero me dijo que lo iba a checar. 1 hora después me llamaron a su oficina. La enfermera tenía cara de incomodidad y me dijo, no sé cómo decirle esto, pero ella no aparece en el sistema, ni con ese nombre, ni con ningún otro parecido, ni con fechas de nacimiento cercanas. ¿Cómo que no está en el sistema?, le pregunté. Como si no existiera, me dijo. Y sentí que se me iba el aire, porque lo que fuera que Derek estaba ocultando, no solo era peligro, también tenía que ver con la identidad. Y eso quería decir que Emi, esta niña callada, rara pero buena, tal vez nunca fue registrada al nacer, o alguien se esforzó mucho para borrar todo sobre ella. La enfermera me miró como si supiera que yo tampoco era quien decía ser. Le di las gracias, tomé a Emi y salimos rápido de ahí. Manejé sin decir nada, sin música ni palabras, hasta que paramos en un lugar cerca de un bosque de pinos. Emi jugaba con su muñeca y un palito en la grava. Yo me senté en la banqueta y vi hacia el cielo, preguntándome qué había hecho Derek, o qué había descubierto, que fuera tan grave como para borrar a una niña del mapa. Y lo peor era que aún no sabía si yo la estaba protegiendo de algo que venía de fuera, o si estaba protegiendo al mundo de algo que nadie se atrevía a entender. No le había dicho a nadie dónde estábamos. No usaba mi nombre real desde hacía días. No había entrado a ninguna cuenta, ni a nada que pudiera dar mi ubicación. Por eso, casi tiré el teléfono al bosque cuando empezó a sonar esa noche. La pantalla solo mostraba un número desconocido, sin nombre, pero algo me dijo que contestara. Tal vez ya estaba cansada de adivinar. O tal vez, muy en el fondo, ya sabía quién era. Y sí, la voz del otro lado dijo, Karen, no cuelgues, soy Grayson. Sentí un nudo en el estómago. Ese nombre estaba encerrado en un círculo rojo en la carta de Derek, con las palabras, no confíes, escritas debajo. Pero su voz no sonaba amenazante, solo cansada, como alguien que ya había visto demasiado. Y antes de que yo pudiera decir algo, él dijo, no te estoy rastreando, te lo juro. Derek me dejó un plan de emergencia, algo con tu nombre y un código, por si él desaparecía. No quería meterme a menos que fuera necesario. Me alejé del coche, donde Emi dormía envuelta en cobijas.
Caminé hacia los árboles, bajé la voz y le dije, «Tienes un minuto para hablar». Y Grayson me dijo, «¿Ya te habló de Brenner, el policía?» Y yo le dije, «Más o menos». Grayson soltó una risa amarga, como si el tema no tuviera nada de chistoso, y dijo, «No es solo un policía, Karen. Ese cuate y su equipo han estado cambiando de agencia en agencia. Empezaron a aparecer justo cuando los federales le cayeron a la empresa de Derek, pero no era por lana nomás, era por vigilancia. Algo estaba escondido en la parte de datos de su plataforma, y Brenner lo estaba usando. La neta, no entendí ni la mitad de lo que decía, pero sí entendí el miedo en su voz cuando dijo. Mónica fue la primera en notarlo, encontró algo, amenazó con hacerlo público, y la casa se quemó 2 semanas después. ¿Estás diciendo que la mataron?, le pregunté. Y Grayson me contestó. Estoy diciendo que la borraron, y ahora también quieren borrar a la niña. Se me secó la boca al voltear a ver el coche, donde apenas se veía la silueta de Amy por la ventana. Le pregunté, ¿y por qué Derek me la daría si sabía todo esto? Y él dijo, porque confío en que tú sabrías desaparecer bien, y porque los que la buscan no te van a atacar de frente, van a tratar de evadirte. ¿Y eso qué significa? Grayson se quedó callado unos segundos, luego soltó. Significa que alguien cercano a Derek ya lo traicionó antes, alguien de su gente, y probablemente ya te estén siguiendo a ti también. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y qué quieren de ella?, pregunté. Su voz bajó todavía más, como si lo que iba a decir fuera peligroso. Ella recuerda cosas, Karen, cosas muy específicas, nombres, códigos, caras, cosas que no debería acordarse, cosas que ellos creyeron haberle borrado cuando era un bebé, y si le dice algo a la persona equivocada, se acabó. Me quedé en silencio un buen rato, solo escuchaba el viento y el latido de mi corazón. Amy se movía un poco en el coche, sin saber que sus recuerdos eran, al parecer, el tipo de cosas por las que alguien quema casas. Y Grayson dijo, hay una casa segura al norte, te puedo llevar si quieres, pero si cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás, vas a estar metida en esto para siempre. Y casi le dije que no, casi le colgué y desaparecí a mi manera, como siempre lo había hecho. Pero miré a Amy, dormida atrás con la cobija hasta la barbilla, el dedo cerca de la boca, y pensé que esos hombres de traje ni siquiera la veían como una niña. Así que le dije, mándame la dirección, pero si esto es una trampa, te juro por Dios que ni vas a ver de dónde te caigo. Y Grayson respondió, está bien. Colgó. 5 minutos después, llegó un mensaje con una sola dirección. Me quedé ahí, viendo el teléfono, sabiendo que lo que nos esperaba allá no tenía por qué ser más seguro. Pero era lo único que teníamos. Y si Derek había confiado en Grayson, aunque fuera tantito, tal vez yo también debía confiar, al menos lo suficiente para sobrevivir a lo que viniera. El camino a la casa segura era angosto y lleno de curvas, con árboles a los lados que parecían más viejos que cualquier pueblo por el que pasamos. Era el tipo de carretera donde checas la gasolina 2 veces y pierdes la señal del celular en menos de 5 minutos. Amy iba sentada atrás, con la cabeza pegada a la ventana, tarareando bajito una canción sin ritmo, y por un momento, casi parecía que todo era normal, como si estuviéramos en unas vacaciones o yendo a visitar a una tía lejana. Pero yo iba con las manos bien apretadas al volante, viendo cada tanto por el retrovisor, esperando ver algo detrás de nosotros. Porque la voz de Grayson no dejaba de sonar en mi cabeza, ella recuerda cosas. Y no sabía que me daba más miedo, si pensar que Amy era como una cajita llena de secretos. O que ella no tuviera ni idea del fuego que podía desatar con solo abrir la boca. Y por mucho tiempo, me repetí que solo era una niña tranquila, que ya había pasado por demasiado. Pero entre más nos adentrábamos en esos bosques, más cosas raras empecé a notar. Como que Amy veía las señales de tráfico por mucho tiempo, como si las estuviera tratando de descifrar. O como murmuraba números en voz bajita cada vez que nos parábamos. Gasolina, comida, siempre decía secuencias como 4, 8, 9, 3, 0, como si fueran una clave que no podía olvidar. Le pregunté, ¿dónde aprendiste esos números? Ella solo parpadeó y me dijo, están en el cuarto. Yo no entendí nada, hasta que agregó, el blanco, el de la silla y la puerta azul. Se me puso la piel de gallina, porque sonaba justo como una de esas salas de interrogatorio de las series, frías, blancas, como si las hicieran para quebrar a la gente. Le dije, ¿qué cuarto, mi amor? Y ella solo se encogió de hombros y dijo, ya no es real.
como si recordara un sueño que no era suyo. No le insistí, no todavía. Una parte de mí no estaba lista para escuchar eso. Pero cuando entramos a un camino de grava que llevaba a una cabañita escondida entre pinos, Emi se me quedó viendo y dijo: «Él va a volver». Así, sin más, como si lo supiera. Le pregunté: «¿Quién?». Ella miró por la ventana y susurró: «Mi papá». Eso debió haberme hecho sentir algo. No sé, alivio o tal vez esperanza, pero en vez de eso, sentí un miedo raro, un miedo que no podía explicar. Porque Derek no me había hablado desde aquella carta, y según yo, ya no estaba. Pero Emi lo dijo con tanta seguridad, que no discutí. Solo estacioné el coche, la ayudé a bajar y me puse a ver a mi alrededor, buscando cualquier cosa extraña. Ya dentro de la cabaña, todo olía a polvo y pino seco. El silencio se sentía raro, como demasiado. Había luz, pero no había wifi. Y no parecía una falla, más bien algo hecho a propósito. Mientras Emi se sentó tranquila a colorear en la mesa, yo me puse a cerrar puertas, revisar ventanas y tratar de calmar esa parte de mi cabeza que no dejaba de decirme que estábamos en problemas mucho más grandes de lo que creía. Y no fue hasta más tarde esa noche, después de que la arropé en la cama y volví a sentarme con la memoria USB para ver los archivos, que escuché su voz otra vez. Esta vez venía del pasillo, suave, pero clarita. «No confíes en el hombre de la moneda». Me giré de inmediato. Ahí estaba Emi, parada descalza, con una muñeca en la mano, los ojos bien abiertos pero como si no estuviera del todo despierta. Y lo repitió, ahora más fuerte: «El hombre de la moneda». Le pregunté: «¿Qué moneda?». Y ella dijo: «La lanza cuando miente». Y luego se dio la vuelta y se regresó a la cama, como si no acabara de decir la frase más escalofriante que había escuchado en años. Me quedé ahí, congelada, pensando: ¿quién demonios es ese hombre? ¿Y si ya lo conocí, sin darme cuenta? La mañana siguiente se sintió demasiado tranquila, como si el mundo entero hubiera aguantado la respiración, y se le hubiera olvidado soltar el aire. Hasta los pájaros cantaban raro, como si vinieran del fregadero. Y Emi no dijo nada sobre el hombre de la moneda, solo comía cereal seco directo de la caja, viendo cómo se movían los árboles, como si esperara que le dijeran algo. Hubiera pensado que todo fue solo una pesadilla, si no fuera por cómo me miró antes de que saliera de la cabaña. Como si supiera que no solo iba a hacer mandados. Como si supiera que iba a hacer algo peligroso. No lloró, ni me pidió que no me fuera, solo me dijo: «Vuelve antes de que cambien las sombras». Y no le pregunté qué significaba eso, no quise. Ya traía un nudo en el estómago por lo que Grayson me había mandado anoche, un formulario de ingreso, con un nombre falso y una foto que no mentía. Derek, mi hijo, con cara de haber salido directo de su tumba. Ingresado en un centro psiquiátrico privado con el nombre falso de Jordan Miles. Grayson también me mandó la dirección, y una nota que decía: «Preguntó por ti, pero no te fíes de todo lo que dice». Así que dejé a Emi con una mujer de confianza de Grayson. Se llamaba Annette. Ex enfermera, de voz tranquila y ojos que ya habían visto demasiadas cosas. Le dije que volvería antes de que oscureciera. Luego manejé 2 horas al norte, hasta llegar a una clínica escondida en una ladera. Parecía más un centro de yoga que un psiquiátrico. Entré con los papeles médicos viejos de Derek y dije su nombre real. Ni siquiera se sorprendieron, solo dijeron: «Hoy está lúcido, te llevamos con él». Seguí a una enfermera por un pasillo largo que olía a lavanda y cloro. Y cuando lo vi, sentado en una banca con una manta en las piernas y un lápiz en la mano, casi no lo reconocí. Estaba delgado, pálido, con los ojos hundidos, pero brillantes. Levantó la mirada, parpadeó como si no estuviera seguro de que fuera yo, y dijo: «Sabía que vendrías». Y por un segundo, lo odié. No por lo que hizo, sino por lo fácil que lo dijo, como si los últimos 15 años fueran solo un malentendido. Me senté frente a él, con el corazón acelerado, y le solté: «¿Qué demonios está pasando, Derek?». Él sonrió, pero triste, y dijo: «No me borraron porque yo tenía refuerzos». Le pregunté: «¿Qué significa eso?». Se inclinó y me susurró: «Tú eres el respaldo». Y entonces empezó a hablar rápido, como si algo se le fuera a escapar. Le temblaban las manos, las palabras se atropellaban entre sí. Decía cosas como: «nodos de datos, implantes de prueba, retención de aprendizaje profundo». Y le dije: «Habla más despacio, háblame como una persona normal».
Y al final dijo. Mónica descubrió que estaban usando su investigación, lo del mapeo del cerebro, para crear bancos de memoria en niños. Era parte de unas pruebas experimentales. Juraron que todo era solo teoría, pero usaron a Amy para probarlo. Y sentí como si se me fuera todo el aire. Eso no era algo que uno dice así nomás y se queda tan tranquilo. Le pregunté, ¿estás diciendo que los recuerdos de Amy no son suyos? Y él contestó, ahora sí lo son, pero no estaban hechos para durar. Ella recuerda cosas que nadie quería que recordara, y si se dan cuenta de todo lo que sabe, la van a desaparecer, como hicieron con Mónica. Le pregunté, ¿y por qué tú? ¿Por qué dejarla conmigo? Bajó la mirada a sus manos y me dijo, porque eres la única persona que he visto levantarse después de que la destrozaron. Y algo dentro de mí se rompió tantito. Quería gritarle, pero no pude, no con esa cara, no con la voz temblándole cuando dijo, creo que ya no me queda mucho tiempo. Entonces me dio una memoria USB y dijo, si me pasa algo, esto tiene que llegar a los medios, el nombre de Brenner está por todas partes. Y le dije, ¿y por qué no se lo das a la policía? Se rió, pero con una risa seca, vacía, y contestó, porque él es la policía. Justo en ese momento, una enfermera tocó su reloj y dijo, se acabó el tiempo. Y Derek se recostó, otra vez tranquilo, como si no me acabara de soltar la información más peligrosa que he recibido en mi vida, y dijo, cuídala, mamá, eres la única que lo hizo. Salí de la clínica con la USB en el bolsillo y su voz dándome vueltas en la cabeza, eres la única que lo hizo. Y por un rato, me dejé creer que sí podía, que sí iba a poder cuidar a Amy, llevarla a algún lugar tranquilo, fuera del radar, enseñarle a olvidar cosas que ningún niño debería recordar. Pero ese momento se acabó en cuanto entré al camino de grava, y vi la puerta de la cabaña abierta de par en par. La malla colgaba de un lado, como si la hubieran arrancado. No recuerdo ni cómo puse el coche en parking ni qué tan rápido subí las escaleras, solo recuerdo la presión en el pecho cuando vi la sala vacía. Su libro para colorear seguía abierto en el suelo, con un crayón roto al lado. Grité su nombre una vez, luego otra. Revisé el baño, el cuartito, nada, solo silencio, y un olor raro, como metálico, en el aire. Un olor que no debería estar ahí, como si algo se estuviera quemando, pero sin fuego. Y fue entonces cuando lo vi, dibujado en el vapor de la ventana del cuarto. Una figura sencilla, un círculo atravesado por una línea. La misma marca que había visto en los archivos de Derek, en una carpeta que decía, etiquetas internas. Y supe que quien estuvo aquí no era cualquiera. Esto no fue un robo, fue una recuperación. Limpio, planeado. Salí tambaleándome, medio llorando, medio mentando madres, lista para meterme al bosque corriendo, gritando si era necesario. Pero entonces la vi. La camioneta, la misma del motel. Escondida entre los árboles, todavía con el motor encendido, como si la hubieran dejado ahí a propósito. Corrí sin pensarlo 2 veces. Abrí las puertas de atrás de la camioneta de golpe y ahí estaba Amy, hecha bolita en una esquina, con las rodillas pegadas al pecho. Tenía los ojos bien abiertos, pero no lloraba, solo me veía, como si supiera que iba a llegar. La abracé tan rápido que los dos caímos hacia atrás, y no dejaba de decirle bajito, ya te tengo, una y otra vez, hasta que por fin me susurró, no dijo nada, solo lanzó la moneda. Y esa frase me heló, porque sabía perfectamente de quién estaba hablando. Le pregunté, ¿te hizo algo? Ella negó con la cabeza, pero me abrazó más fuerte, y en ese momento supe que teníamos que irnos ya, sin llamadas, sin esperarnos, solo subirnos al coche y largarnos. Agarré la mochila que tenía lista desde hace días, metí la USB en un calcetín, y en menos de 3 minutos ya íbamos de regreso al coche. Arranqué por una carretera secundaria, con el sol bajando y las sombras estirándose sobre el parabrisas como si fueran garras. No dejaba de mirar los espejos retrovisores, esperando ver luces o algo, pero no había nada, solo silencio, y el ruido constante de las llantas rodando. En algún punto pasando Reading, me detuve en una parada de descanso y tiré el celular prepago a un bote de basura. Ya no servía, no después de que Grayson lo tocó. No lloré, no todavía. Hasta que vi a Amy dormida, hecha bolita en el asiento de copiloto, con su muñeca bajo la barbilla y una curita en el brazo, justo donde alguien había querido sacarle algo. Sangre, tal vez, no lo sabía, ni quería saberlo, no esa noche. Me quedé ahí sentada,
bajo la luz parpadeante de un farol, agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía conectada al mundo, pensando en la USB, en el video que Derek me enseñó, en la marca en la ventana, en el hombre de la moneda. Y en ese momento me di cuenta, ya no se trataba de escondernos. Se trataba de correr, más rápido que ellos, más rápido de lo que cualquiera pudiera alcanzarnos. Y si quería lograrlo, tenía que convertirme en alguien completamente diferente. Cruzamos a Oregón al amanecer. La carretera todavía estaba oscura en algunas partes, con árboles tan juntos a los lados que parecía que querían esconderme del mundo. Manejé hasta que la luz de la gasolina empezó a parpadear, y hasta que me dolieron las manos de tanto apretar el volante. Cerca de un pueblo costero que se llama Bandon, encontré un lote de autos usados. Lo atendía un tipo todo tatuado, que no parecía hacer muchas preguntas. Le cambié mi Corolla por un Subaru viejo, pagado en efectivo, sin nombres, sin papeles, solo un apretón de manos y una placa que no decía California por ningún lado. Tiré la placa vieja en un basurero detrás de una gasolinera, junto con todo lo que nos seguía atando a la vida que ya no podíamos tener. Después nos registramos en una renta semanal, con cortinas descoloridas y una vista fea al estacionamiento. Pero la cama estaba suave, y la puerta cerrada, y con eso bastaba por ahora. Esa noche la pasé quemando todo lo que había en la memoria USB en el fregadero, archivo por archivo, viendo cómo los códigos y documentos se volvían cenizas con un encendedor barato que compré en una tienda de todo por $1. Ya había tomado mi decisión, y no tenía que ver con justicia, tampoco con venganza, era por ella, solo por Emi. Y si sacar a la luz esa información significaba ponerla en peligro otra vez, no podía hacerlo. No cuando por fin empezaba a dormir bien toda la noche. No cuando al otro día me preguntó si podíamos plantar flores afuera de la ventana. Y así empezamos, sin un plan grande ni identificaciones falsas, solo con unas semillas de tomate y 2 tazas, con chocolate caliente y una niña pequeña que una tarde me llamó mamá, como si nada, como si siempre lo hubiera sabido. Y tal vez, en alguna parte escondida de su mente, todavía tenía recuerdos raros, nombres que no eran suyos, pero ya no importaba, porque estaba bien, de verdad, no solo escondida, a salvo. Me pinté el pelo de gris, sentí que ya me tocaba. Le dije al dueño de la casa que me llamaba Jan y que era viuda desde hace años. Nunca me preguntó más, solo me dejó pintar el porche, arreglar el buzón y hacer que ese lugar se sintiera como nuestro. A veces todavía pensaba en Derek, me preguntaba si seguía vivo, si algún día iba a mejorar, si sabía que estábamos bien, y ojalá que sí, porque, a pesar de todo lo que hizo mal, me dio esto, me dio a Emi, y eso valía más que todo lo que rompió. Pasaron los meses, y Emi empezó a hablar más, a dibujar menos, a reír más fuerte. Cuando llegó la hora de inscribirla a la escuela, llené todos los papeles a mano, le puse una nueva fecha de cumpleaños, un nuevo apellido, y le hice la promesa de que nadie se la volvería a llevar. Y sí, cada vez que veía una camioneta blanca, o a un hombre lanzando una moneda en una película, se me apretaba el pecho, pero con el tiempo, ese miedo duraba menos, porque ya no estábamos huyendo, estábamos viviendo, chiquito, en silencio, pero de verdad. Y eso era suficiente, más que suficiente. Y si algo aprendí de todo esto, es que ser mamá no tiene que ver con la sangre, ni con papeles, ni con biología. Se trata de estar ahí cuando nadie más está, de quedarse, aunque lo más fácil sea correr, de elegir a alguien una y otra vez, aunque el mundo te diga que no. Y eso hacía yo todo